que en este caso la primera actividad nos está solicitando que yo haga 10 preguntas, pero también tengo que poner audio, tengo que poner una breve presentación, en fin, son varios elementos que tengo que incluir, ¿no? Dice aquí que el producto que voy a entregar es un documento en el cual vas a incluir un texto y el audio de una breve presentación de una celebridad a quien vas a entrevistar y 10 preguntas. Entonces, básicamente aquí son varios pasos que tengo que seguir. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación en texto y audio y posteriormente voy a hacer las 10 preguntas. Dice aquí que tengo que elegir una persona famosa. Esta persona famosa puede ser del ámbito artístico, deportivo o social. Deben de asegurarse que sea alguien que ustedes admiran y la razón de esto pues es porque deben de hacer una presentación sobre información que ustedes sepan de esa persona y aparte tiene que ser información que a ustedes les gustaría saber sobre su vida. Entonces, nuestro paso número 1 aquí dice que vamos a escribir una breve presentación en inglés sobre la persona que voy a entrevistar. O sea, primero la presento. Después redacto 10 preguntas que me permitan conocer información sobre el pasado de esa persona. Me da algunos ejemplos. Y bueno, para eso es importante que nosotros repasemos lo que hemos estado manejando en esta semana y la semana pasada, que son los recursos de la plataforma. Nosotros tenemos un PDF que tuvimos en la semana 1 con verbos regulares y ahorita en esta semana tuvimos también PDF con verbos irregulares. Vamos a recordar esto que es muy importante, que tengo verbos en forma infinitiva, que es el tiempo presente. Infinitivo quiere decir que lo tengo sin conjugar. Tengo nada más así answer, apply, ask, beg, beat, brush, clean and close. Estos verbos en pasado simple, los que se le conocen como regulares, en pasado simple tienen terminación ed. Answer cambia por answered, apply por applied, ask por asked, beg, begged, beat, beated, etc. Brush, brushed. Estos verbos solo se les agrega ed y por eso se les llama verbos regulares. Tenemos que estar muy conscientes de esta parte de la conjugación, ya que en base a la conjugación es que yo voy a poder aplicar los conocimientos para poder hablar en tiempo pasado. Entonces, por eso es que lo estoy mencionando nuevamente. Ya lo había mencionado en sesión 1, pero es necesario volverlo a mencionar en esta semana 2 también. Y bueno, aquí tenemos verbos irregulares. El infinitivo de los irregulares aquí los tengo descritos de una manera. Y el cambio es que los irregulares cambian de escritura. Aquí ya no tengo terminación ed, sino que aquí lo que hace es que mi verbo cambia su forma de... su forma de escribirla, ¿no? Aquí en infinitivo, esto es sin conjugar, el verbo comer es eat, que sería comer, y en pasado simple es ate, para decir que yo comí, o tú comiste, o él comió. En español, obviamente, lo tengo que transformar de muchas formas. El ate, el comer en pasado, depende de qué pronombre lo estoy conjugando en español. En español yo tengo que decir yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, ellos comieron. En inglés solo se usa un solo verbo para todos los pronombres. Y así sucesivamente con fight, que cambia por fought, go por went y make por made. Bien. Una vez que ya repasé esta parte de yo poder estar hablando en tiempo pasado, es que entonces voy a poder mencionar algunos de los elementos que voy a estar utilizando para hacer mis siguientes actividades. Y en este sentido es que cuando yo ya voy a hacer mi presentación, voy a usar estos elementos de los verbos regulares e irregulares para poder presentar a mi personalidad, independientemente de quién escoja.
teniendo ya claro lo que es el manejo de verbos regulares e irregulares, entonces ya lo puedo hacer. Y cuando yo voy a escribir esta presentación, yo voy a elaborar enunciados afirmativos. Para realizar un enunciado afirmativo voy a tener siempre un sujeto. En este caso, mi sujeto va a ser Pedro Infante. Ese es el personaje que yo estoy escogiendo. Después de que ya mencioné el nombre de mi sujeto, que en este caso era un hombre, digamos, me refiero a que era masculino, voy a usar el pronombre, que es la sustitución del nombre. Y ahora, en lugar de estar diciendo posteriormente muchas veces Pedro Infante, lo que voy a hacer es decir él. El él en inglés equivale a he y se escribe H-E. Entonces digo he y he, para no estar diciendo tantas veces Pedro Infante y Pedro Infante, ¿ok? Y eso lo hacemos en varios idiomas. En español hago lo mismo. Aquí yo diría Pedro Infante y después diría él y él. Bien. Yo quiero decir que Pedro Infante era un actor famoso. El verbo ser o estar en tiempo pasado se representa con was o con were. De esta manera yo puedo decir con was, estoy diciendo que Pedro Infante era. También puede significar el estaba, porque was también es el pasado del verbo estar. Pero ahorita yo el significado que le quiero dar aquí no era algo que estaba haciendo o en un lugar donde estaba, sino lo que él era. Entonces yo quiero decir que Pedro Infante era un actor y cantante famoso. Bien, en inglés, el adjetivo o lo que describe a la persona, que en este caso es famoso, se llama adjetivo, tanto en inglés como en español, pero en inglés siempre se inicia primero con ese adjetivo y se pone famous, o se pone grande, se pone big, o small, pequeño, o hermosa, beautiful, y después ya se pone la persona, o en este caso, lo que es. Ese cambio siempre va a ocurrir. Nosotros en español siempre ponemos primero las personas o cosas, un actor, un cantante, y después ya digo qué es. Famoso, grande, pequeño, pero en inglés es al revés. El orden es distinto, es a la inversa. Entonces, primero pongo a famous, un famoso, que es un famoso actor y cantante, actor and singer. Después voy a decir que él actuó en muchas películas como Tizoc, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro, etc. Y como yo quiero decir el verbo actuar, que en este caso es perform, o también puedo usar el verbo act. Me doy cuenta que tanto perform como act son de los verbos que son regulares. Entonces los pongo como performed o como acted. Los verbos regulares les acabo de mencionar que son los que terminan con ed. Entonces, de esta manera, poniéndole yo la ed, ya lo estoy conjugando en tiempo pasado. También quiero decir que él trabajó con muchos actores famosos como María Félix, Sara García. Estoy poniendo las mayúsculas porque tanto en inglés como en español los nombres propios y los apellidos deben de llevar mayúscula. Entonces no los vamos a dejar en minúsculas, sino que hay que poner mayúsculas y eso también es parte del uso del idioma. Entonces, al decir que trabajó con otros actores como María Félix, Sara García, Evita Muñoz Chachita, etc., el verbo trabajar en infinitivo es work, pero como es un verbo regular, yo tengo que agregar la ed para que ya esté en tiempo pasado. Eso es importante porque aquí el enunciado debe de tener nuestro verbo en ese tiempo, ¿ok? Que es el tiempo pasado. Después también quiero decir que él cantaba canciones rancheras. Y entonces para eso el verbo cantar me doy cuenta y encuentro que en infinitivo es sing y que al momento de pasarlo a tiempo pasado cambio la i por a y es sang porque en este caso este es un verbo irregular. Entonces de esa manera
yo al cambiar el verbo cantar de sing por sang, que ya está en pasado, y ya puedo poner mi complemento, que es ranchera songs. De la misma manera, ustedes van a poner aquí cualquier sujeto que vayan a poner. Como estamos hablando en tiempo pasado, pues tienen que hablar precisamente del pasado de esa persona. Podrían elegir una persona que aún esté viva, pero tendrían que hablar solo de lo que esa persona hacía antes y que ya no hace ahora. Entonces, si escogen a alguien que aún está vivo, es importante que pongan solo las cosas que hacía en el pasado, ¿ok? No vayan a poner cosas actuales. Aquí puede ser cualquier persona, puede ser Juan Gabriel, algún cantante de música que les guste, Kurt Cobain, no sé, infinidad de opciones. Pero sí es importante que cuando redacten la presentación mencionen lo más importante de esa persona. Yo aquí estoy poniendo que era un actor, que actuaba en películas mexicanas, porque por eso dije que era actor, que trabajaba con algunos actores famosos y que cantaba las canciones rancheras, porque por eso dije acá también que era cantante. Entonces, de actor y cantante estoy sacando estos dos enunciados, de actuaba y cantaba, pero estoy agregando también el de trabajaba con otros actores. Entonces, igual, si ustedes van a poner que alguien que era un cantante, un músico, mencionen qué canciones cantaba o qué tipo de música escribía. Si van a hablar de un pintor, mencionen las pinturas que pintaba. Por ejemplo, si yo pongo aquí a Frida Kahlo, yo aquí pondría que Frida Kahlo was a painter, a famous painter and writer. Yo pondría que era una pintora y escritora famosa, sobre todo pintora. She painted herself. Yo pondría que ella se pintaba a sí misma y paint es painted. Entonces, al momento de decir que ella se pintaba, hubiera puesto painted. Y decir a sí misma, porque bueno, casi la mayoría de sus pinturas son pinturas de ella misma, de ella se representa en diferentes formas. Hubiera puesto herself, que eso significa ella misma, ¿no? También pintaba su vida con Diego Rivera. Entonces hubiera puesto como complemento que ella, she painted her life with Diego Rivera, y hubiera puesto como complemento esto, su vida con Diego Rivera. Y bueno, solo son ejemplos, aquí no lo voy a dejar, pero de eso se trata, que yo vaya poniendo cosas que estén relacionadas con de quien yo estoy hablando. Y verbos que se relacionen con, pues, a lo que esa persona se dedicaba. Después yo de que ya formé esos enunciados aquí en esta tabla, los paso aquí en un pequeño texto, que de hecho esto es lo que yo voy a revisar realmente en su actividad integradora, el texto ya formado. Realmente la tabla solo la estoy usando para explicarles los elementos que deben de llevar los enunciados, pero lo que ya vamos a hacer es pasarlo aquí y poner así ya en un texto redactado. Pedro Infante was a famous actor and singer. He performed in many Mexican movies, such as Tizoc, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, etc. He worked with another famous actress, María Félix, Sara García, Vita Muñoz Chachita, and he sang ranchera songs. Como ustedes pueden ver, realmente aquí, este texto, estoy poniendo los enunciados que tengo acá arriba, tal cual. No estoy agregando en este caso nada más que el etcétera. Y bueno, que de hecho el etcétera era parte de aquí. Entonces, estos enunciados que yo tengo aquí arriba, los pongo aquí abajo. Y de esa manera ya estoy formando mi breve presentación. La presentación breve sugiero que sea algo así, de entre 30 y 50 palabras, que es lo que yo tengo aquí, como unas 30 palabras aproximadamente. Después le voy a hacer preguntas. Y en estas preguntas, yo le voy a decir, le voy a preguntar cosas que a mí me hubiera gustado saber de él si yo hubiera tenido la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? De poderle preguntar. Entonces yo pongo aquí
una tabla en donde el orden que yo voy a seguir es que voy a poner una double each question. La double each question se conoce a las preguntas que empiezan con el qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, etcétera. Por ejemplo, what es qué, where es dónde, when es cuándo, how, cómo, why, por qué, y bueno, hay muchísimas más que aquí puedo tener, ¿no? Al momento de yo hacer las preguntas, tengo que seguir este orden. Pongo la double each question, después pongo mi auxiliar. El auxiliar puede ser did o puede ser was. ¿De qué va a depender did o was? Básicamente es did, es de hecho con todos los verbos, excepción del verbo to be, porque el verbo to be, su pasado es was, entonces ese was es el que tengo aquí. Cuando yo maneje verbo to be, la pregunta va a estar con was. Cualquier verbo que no sea el verbo to be, va a usar did entonces. De hecho, todos los verbos usan did, a excepción de to be. Entonces, realmente esas son las dos divisiones en inglés. El verbo to be es independiente, pero todos los demás 5,000, 8,000, 10,000 verbos van con did. Más adelante voy a profundizar un poquito más en esto. De entrada yo utilizo el auxiliar, uso un sujeto y después un verbo y un complemento, ¿no? En este caso, yo como estoy hablando de Pedro Infante, lo que voy a hacer es que yo le voy a estar hablando como si le estuviera preguntando él directamente. Entonces le digo, when did you start acting? Que es cuando empezaste a actuar. El verbo empezar es start. Aquí el verbo start ya no lo estoy conjugando y esto es muy importante. Siempre que yo ya utilizo el verbo did en una pregunta, en automático el verbo que voy a usar en la pregunta ya no debe de estar en tiempo pasado conjugado. Esto es porque el auxiliar ya está expresando el tiempo pasado, entonces yo ya no necesito ponerlo en el verbo. Entonces, como yo le quiero preguntar que cuándo empezó a actuar, le pregunto, when did you start acting? Este sí lleva ing, este segundo verbo, pero porque yo quiero saber que cuándo empezó en la carrera de actuación. Y bueno, cuando ya tengo un segundo verbo, ya es cuando le puedo poner ing. Por ejemplo, acá tengo otro verbo que fue el segundo verbo enfrente de like y le estoy poniendo ing que es singing. Entonces aquí al segundo verbo yo ya le puedo poner una terminación que en este caso es ing porque es una actividad. Le quiero preguntar qué es lo que le gustaba de cantar. Entonces, para decir qué es what did you. El verbo gustar es like y quiero saber qué es lo que le gustaba de cantar. What did you like about singing? Él puede decir, pues lo que me gustaba era interpretar canciones, expresar mis sentimientos, representar la cultura mexicana, etcétera, ¿no? Pero yo quiero saber por qué le gustaba. ¿Qué es lo que le gustaba de cantar? Luego yo aquí le quiero preguntar que cuál fue su película favorita, ¿no? ¿Cuál fue la que más le gustó grabar? Entonces uso which, que es cuál. Was, que quiero decir el pasado de el ser, que es era. Porque quiero decir que cuál era tu película favorita. Which was your favorite movie? Entonces, porque como yo aquí quiero usar el verbo to be para que signifique el era, el ser en pasado. Entonces, es esa la razón por la cual yo estoy usando was y no did, porque el verbo to be es ser. Y el verbo ser o estar tiene su propia conjugación, que es was, y no utiliza did. Bien. Luego yo aquí quiero preguntarle con quién se casó. Entonces pongo el quién, que es who, el did, el you y marry. Aquí tenemos un verbo que es el verbo casarse, que es marry. Entonces lo dejo así en su forma infinitiva, forma base. Quiero preguntarle cuántos hijos tuvo. How many children? Aquí, para poner la pregunta, tengo que hacer todo esto aquí. ¿Cuántos hijos? How many children did you have? Tuviste. Y finalmente, por ejemplo, curiosidad mía, ¿cómo conociste a Jorge Negrete?
How, ¿cómo? Did you, tú, conociste, meet, Jorge Negrete. Bien. Realmente esto es todo el procedimiento que tengo que seguir para ir realizando mis preguntas. Aunque yo sé que parece complicado para muchos de ustedes, lo es al principio, pero una vez que comprendemos la naturaleza del idioma, que es básicamente usar auxiliares para expresar el tiempo, me puedo dar cuenta que realmente es muy sencillo. Este did ya les está representando el pasado. Aquí no importa si yo tuviera un you de tú, él, ella, nosotros, ellos, etcétera. La conjugación sería exactamente la misma, solo utilizaría did y solo utilizaría el verbo meet. Lo único que yo cambiaría sería la persona, el tú por él, por ella, nosotros o ellos. Y créanme que esto es lo más sencillo que se puede hacer. En español, alguien que aprendiera esto no lo tendría tan fácil. Esto lo tendría que aprender como cómo tú conociste, cómo él conoció, cómo ella conoció, cómo nosotros conocimos y cómo ellos conocieron. Una persona que aprende español se tendría que aprender aquí muchos verbos. Conociste, conocieron, conocimos y conoció. Acá era conoció. Entonces, esa persona, la que aprende español aquí se tiene que aprender como 5 o 6 diferentes formas de conjugar un verbo, cuando nosotros en inglés solo nos aprendemos una sola con un auxiliar y eso es todo. Bueno, de esta manera ya tengo yo entonces mis preguntas. Una vez que yo ya tenga mi presentación y mis preguntas, grabo un audio. Y pues bueno, en mi archivo tengo que tener mi breve presentación de mi personaje, tengo que tener redactadas mis preguntas y tengo que tener el link del audio. El archivo de audio se graba, se pone en formato MP3 para que no haya problema con la reproducción. Se sube a Hangouts o a Google Drive y se pone el link en el documento de Word. Ahí se pone el link. Antes de pegar el link en el documento, se van a asegurar de que cuando suban el audio esté configurada, tenga configuradas las opciones de privacidad en compartir. Si ustedes no configuran esa parte en compartir, no voy a poder abrir el archivo y por lo tanto no los voy a poder evaluar. Entonces es muy importante que después de que suban su archivo a Dropbox o a Hangouts o a Google Drive, le den en configuración, privacidad, compartir con quien recibe este link, para que entonces cuando yo dé clic, yo pueda ver el audio, pueda escucharlo. Bien, el producto número 2 o la actividad integradora número 2 trata de lo siguiente. En este caso, lo que me está pidiendo es que yo realice preguntas. Entonces, pues vamos a ir nuevamente a lo que ya platicamos. Nos dice que hagamos un listado de 5 preguntas que me permitan obtener información sobre la experiencia de otras personas en la celebración del Día de Muertos. Quiero saber cómo se festejaba, qué actividades realizaban, quiénes participaban, etc. El procedimiento de la formulación de preguntas es exactamente el mismo que acabamos de platicar. Y esto es porque el tiempo pasado en inglés se estructura de la misma manera siempre. Entonces, como siempre se va a estructurar de la misma manera, entonces realmente tengo que seguir exactamente la misma fórmula. Y la misma fórmula que voy a seguir es que voy a poner una WH question y voy a poner un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, para yo poder hacer eso, lo que tengo que hacer es precisamente escoger una WH question que sea el cómo, cuándo, qué actividades, quién, dónde, qué tipo de comida, qué, etcétera, que responde mi WH question. Un auxiliar, que en este caso ya comentamos que puede ser did o was. El was solamente cuando yo quiera que quiera poner en pasado 0 estar,
el yo era, o tú estabas, o dónde estabas, o cuándo estabas afuera, etcétera. Pero si no quiero el verbo estar, entonces en todos los casos llevará did. Entonces yo, por ejemplo, quiero decir que como la gente, entonces pongo el sujeto people, como la gente solía celebrar el Día de Muertos hace 200 años. Entonces yo, por ejemplo, aquí estoy integrando un conocimiento que vimos la semana pasada, que estaba en los recursos y en las actividades, que es el used to. El used to es para decir cómo se solía hacer algo que ya no se hace. Entonces yo puedo integrar el used to y poner how did people used to celebrate the Day of the Dead 200 years ago. Y usando eso ya estoy preguntando que cómo la gente solía celebrar hace 200 años. Si alguien dice yo no quiero usar used to, pues lo quitamos y listo. Cómo la gente celebraba hace 200 años. Entonces, podemos obviamente usar conocimiento ya anterior para seguirlo ahora integrando a las nuevas actividades y obviamente eso pues va a representar que yo tengo mayor dominio, que ya estoy avanzando más en el aprendizaje del idioma y que ya puedo integrar conocimientos previos a conocimientos nuevos, ¿no? Bien. Quiero preguntar que cuándo tu familia empezó a celebrar el Día de Muertos. Entonces, para decir cuándo, uso when, did, el sujeto, el auxiliar es did, para el tiempo pasado, tu familia es your family, el verbo empezar es start, y el complemento sería to celebrate the day of the dead. When did your family start to celebrate the day of the dead? ¿Cuándo tu familia empezó a celebrar? Entonces, bueno, si yo hago esa pregunta, pues realmente tal vez nadie sepa, porque pues normalmente esta celebración tiene muchos años, lo celebraba los papás, los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Pero si me pongo a investigar, pues me voy a dar cuenta que esta es una celebración que tiene un origen prehispánico, que mucho antes de la llegada de la conquista de los españoles se ha estado celebrando. Y pues bueno, que por lo tanto mi familia pues lleva ya muchas décadas, a lo mejor hasta siglos celebrándola, ¿no? Ok, mi siguiente pregunta sería, ¿qué actividades hacían o solían hacer tus abuelos? Entonces digo, ¿qué actividades? What activities? El auxiliar del pasado did. El sujeto son los abuelos, entonces your grandparents. Y quiero decir solían hacer, used to do, para celebrar. Y digo to celebrate. Entonces, poniendo esos elementos en orden, es poniendo WH question, what activities, auxiliar did. Abuelos, grandparents. Solían hacer, used to do, y el complemento to celebrate. Incluso si yo tengo, por ejemplo, no sé, todo desordenado, vamos a suponer que yo estoy poniendo algo en español y lo tengo desordenado. Cuando yo lo vaya traduciendo en inglés, yo lo tengo que ordenar en el orden del inglés. Es por eso que les puse muchos el comentario de que no estaba bien organizado, no estaba bien ordenado. Y es que esto pasa cuando yo intento traducir literalmente del español al inglés, pues me sale por ahí cosas no apropiadas, porque precisamente lo estoy escribiendo como en español, no en inglés. Si alguien pone aquí una pregunta en español como que tus abuelos, no sé, ponían ofrenda, yo así me quedaría la pregunta en español, ¿verdad? ¿Tus abuelos ponían ofrenda? Ahora, esto poniéndolo en inglés, si yo nada más pongo your grandparents put, por ejemplo, poner es put an offering, pues estoy haciendo una traducción literal de español a inglés porque estoy poniéndolo así, ¿verdad? Busco en un diccionario y encuentro que tus abuelos son your grandparents, que ponían sput y que ofrenda es offering, pero realmente no estoy respetando la gramática del inglés. Entonces, lo que tengo que hacer es respetar la gramática del inglés y entonces, your parents, que es mi sujeto, lo quito de aquí para ponerlo en el lugar del sujeto, que es acá.
acaba el sujeto. La ofrenda es el complemento, entonces la quito y la pongo para acá. El verbo es put, entonces el verbo lo pongo en el lugar que le corresponde. Y ya aquí me va a quedar un espacio que es para expresar el tiempo pasado, que es did. Y como no estoy preguntando ni qué, ni cómo, ni cuándo, sino nada más saber si la ponían o no la ponían, así quedaría mi pregunta. Y entonces ya tengo aquí a mis abuelos en el lugar que le toca, que es en el lugar del sujeto. Tengo el verbo poner, que está aquí, este es su lugar, después del sujeto. Y el complemento, pues que va al final, lo pongo en su lugar. Y como ya aprendí que en inglés le tengo que agregar un auxiliar que exprese pasado, aquí lo pongo. Y entonces digo, did your grandparents put an offering? ¿Tus abuelos ponían una ofrenda? Ahora, si alguien quiere decir, ok, no quiero nada más saber eso, sino qué ponían en la ofrenda, entonces ya le pongo what. What did your grandparents put in the offering? ¿Qué ponían tus abuelos en la ofrenda? Y entonces también tendré que cambiar esto de aquí para poner en la ofrenda. Bueno, que también lo podemos llamar altar, ¿no? What did they put in the altar? Y entonces ya aquí veo que en lugar de offering, pues una palabra todavía más adecuada sería altar, porque este es un término más adecuado en inglés. Y eso es respetar el idioma inglés. El yo ponerlo primero, sí lo puedo pensar en español, obviamente lo voy a tener que pensar primero en español, pero tengo que respetar y organizarlo como el inglés se maneja. Y es que esto es muy sencillo, o sea, si alguien que habla inglés nos hace también lo mismo en español y él dice esto así y nos lo quiere poner igual en español y nosotros no le entendemos, pues también le vamos a decir, oye, así no se dice, ¿no? Es una cuestión de respetar idiomas. Y bueno, para finalizar, vamos a tener la participación en el foro, en donde aquí nos está pidiendo que haga lo mismo nuevamente, preguntas, pero ahora estas preguntas tienen que ver con el tema de la comunicación. Dice que voy a escribir en inglés 4 preguntas que te ayuden a conocer cómo ha cambiado la forma de comunicarse en los ámbitos familiar, local, nacional o internacional. Nos dice que podemos incluir una tabla en donde yo ponga los ámbitos, no familiar, local, México y de otro país. Y lo vamos a hacer en el sentido de, pues, cómo ha cambiado la comunicación entre las personas, ¿no? Y es que, pues, bueno, ha cambiado muchísimo. Y yo aquí puedo hacer muchísimas preguntas en donde, nuevamente, tengo el mismo orden, WH question, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Siempre va a ser el mismo orden, de hecho, en cualquier tiempo, ¿eh? Esto se usa para tiempo presente, para pasado, para futuro y cualquier tiempo en inglés es el mismo orden. Solo cambia el auxiliar. Para pasado es did, para presente es do o does, para futuro es will o good, etcétera. Pero inglés es muy sencillo en el sentido en que solo hay que cambiar aquí auxiliar. Todo lo demás que ustedes ven en el sentido de WH question, sujeto y la forma base de los verbos es exactamente la misma. Quien aprende español sí se la ve más difícil, créanme. Bien. Entonces aquí yo quiero decir que cómo los novios se comunicaban antes. Y los novios, cuando hablamos de estar jóvenes y no estar casados y tener novio o novia, se dice sweethearts. Entonces pregunto el cómo los novios se comunicaban antes, ¿no? How did sweethearts communicate before? Y bueno, ya que voy a agregar el before para decir antes. El cómo aquí está, how. Los novios, que es el sujeto sweethearts, comunicarse es communicate. Y bueno, aquí sé que debo de agregar mi auxiliar did, que aunque no tiene una traducción directa de saber qué significa, sí puedo decir que es para que represente el tiempo pasado. Entonces, ¿cómo se comunicaban los novios antes, no? O incluso podemos decir cómo se comunicaban hace 100 años. Y es que no es la misma forma ahorita en el 2017 que en 1997, ¿verdad? Todo es distinto. Bien.
¿Cuándo jugaban tú y tus amigos? ¿Cuándo es when? Tú y tus amigos eres you and your friends. Y jugaban es play, jugar. Pongo el verbo play y el jugaban, la conjugación ya en pasado, se lo va a dar el did en este caso. Entonces, when did you and your friends play? ¿Qué medios de comunicación utilizaba la gente para saber las noticias hace 100 años? Entonces digo, ¿qué medios de comunicación es what means of communication? Did, la gente, people, use, utilizaba para saber las noticias hace 100 años. To know es para saber las noticias de news y hace 100 años, 100 years ago. Y por último, cómo las personas viajaban a otros países en el siglo XVIII, por ejemplo. How did people travel to other countries in the 18th century? Entonces, el cómo es el how, personas, people, travel, viajar a otros países, to other countries, in the 18, en el siglo XVIII, in the 18th century. Y bueno, aquí obviamente did para expresar el pasado. Después de que yo tengo las preguntas, cuando yo le dé réplica a mis compañeros, yo les tengo que contestar las preguntas que ellos hicieron. Para yo poderles contestar esas preguntas, también voy a seguir un orden que es ahora poner sujeto, verbo, ahora, verbo y complemento. Ahora, como yo ya estoy, ya estoy dando enunciados en forma afirmativa, en donde ya no estoy usando el auxiliar de la pregunta, sino que más bien estoy diciéndolo como las cosas ocurrían, y para eso es que formo enunciados en forma afirmativa, es que ahora sí tengo que conjugar el verbo en pasado, porque siempre que yo afirme una información, sí uso verbo pasado. Entonces ahora cuando yo le conteste a mis compañeros, le voy a decir, pues fíjate que los novios de Sweethearts o Sweethearts se mandaban cartas con un amigo o se escondían las cartas entre no sé, entre la puerta o en algún rincón, escarbaban y la dejaban en el patio, no sé, infinidad de formas en que pues nuestros abuelos se mandaban cartas. Yo puedo usarle la frase que aprendí la semana pasada de used to, porque de hecho es algo que ya casi nadie hace, o sea, ya nadie se manda cartas a mano con amigos, es muy raro, pues. Ya casi nadie tiene que andar escarbando un hoyo en la tierra y enterrarla por ahí en el patio de la novia o dejarla en algún lugar secreto, ¿no? Ya es algo que ya casi está en desuso. Entonces, pues claro que podría usar esta expresión que aprendí la semana pasada, que es el used to, y podría poner que los novios solían mandarse cartas con amigos, que los novios solían, dejar las cartas escondidas o enterradas. Busco los verbos esconder, que es hidden, escondidas, y enterradas, que es buried. Y bueno, ya podría yo hacer más enunciados o poner más complementos. Y bueno, el poner el used to live, claro que sería una buena idea usar el conocimiento de la semana pasada, porque pues es algo que ya está en desuso. Ya es muy raro que alguien lo haga de esta forma, entonces claro que lo podría usar. Que como yo jugaba con mis amigos, bueno, yo y mis amigos jugábamos en las tardes afuera en el patio. Entonces, en la calle, cuando todavía era seguro. Y de hecho, pues era el lugar donde todos jugábamos, la mayoría. Yo soy de los 80s y pues a mí todavía me tocó esa hermosa época de poder salir a jugar a la calle, a jugar mil cosas, ¿no? Resorte, cuerda, encantados, bote, etcétera, ¿no? Que como la gente conocía y sabía las noticias. Bueno, people listen to the radio. La gente escuchaba la radio hace 100 años. Aún no
pues no había televisión, mucho menos internet. Y la forma de escuchar las noticias era el radio y ya también el periódico también ya teníamos. Entonces podía poner listen to the radio or people read the newspaper. Y puedo poner que las personas leían el periódico. Y ya. Bueno, ¿y cómo era que la gente viajaba antes? Pues la gente viajaba en bote, en barco o en bote, era la forma de transportarse. Entonces la gente que es people, no voy a poner the people, nada más people, viajaba, traveled es un verbo regular y lleva ed, por barco o bote a otros países en el siglo XVIII, porque esto es lo que yo hablé anteriormente. Entonces mis compañeros cuando contesten mis preguntas, pues también tienen que usar los complementos que yo mencioné en las preguntas para que la respuesta esté correcta. Entonces aquí es donde yo tengo que checar si mi verbo es regular o es irregular, porque bueno, si yo pongo el verbo enviar y no uso el used to, tengo que buscar que enviar en pasado es irregular y cambia escritura por sent. Acá es con D y acá es con T. Que jugar es regular y tengo que ponerle D. Que listened también es regular y utiliza terminación ed. Que leer en presente y pasado se escribe igual, pero se pronuncian diferente. En presente se pronuncia read y en pasado es read. En este caso, como es pasado, es red como el color rojo. People read the newspaper. Y que aquí viajar es también regular. Y entonces lleva terminación ed. Entonces aquí, cuando yo ponga las respuestas, sí tengo que conjugar en tiempo pasado. En las preguntas no puse el verbo en pasado porque en las preguntas tengo el auxiliar did. El auxiliar did ya expresa el pasado y ya no lo tengo que poner en el verbo. Pero aquí, si se dan cuenta, no tengo a did por ningún lado porque pues no lo necesito. Los auxiliares solo son para preguntas y negaciones. Y bueno, aquí sí tengo que poner mis verbos regulares o irregulares. Y de esa manera es como voy a concluir entonces mis actividades. En la primera hice una breve presentación con enunciados afirmativos, donde también conjugué verbos regulares y irregulares. Presento una persona famosa. Luego le hago unas preguntas de lo que me gustaría saber de su vida. Grabo un audio. Y entonces mando mi documento de Word o mi procesador de textos con mi link de mi archivo de audio. Segunda actividad integradora, realizo preguntas sobre cómo se celebraba el Día de Muertos, con la misma dinámica, auxiliar, WH question, auxiliar verbo y complemento para hacer esas preguntas. Como estoy usando did, todos los verbos van a estar en infinitivo. Y posteriormente en mi foro también vuelvo a hacer preguntas, pero como se comunicaba la gente antes. Misma estructura, WH question, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Como uso did, todos los verbos están en infinitivo. Y ya cuando regreso a formar enunciados afirmativos en las preguntas, es cuando nuevamente vuelvo a conjugar verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Y bueno, eso es todo lo que se va a hacer esta semana, número 2 del módulo 7, Mi vida en otra lengua.